hay ciencia, hay cultura y fiesta. mi semana llega ya. En la UI Deporte, Hoy es casa abierta. Ven, quiero mostrarte mi nueva universidad. Bienvenidos al lugar donde es tiempo de avanzar y mejorar. Educamos para transformar. Universidad Nacional de Loja. Buenas tardes, soy el estudiante Luis Mamá y voy a realizar la exposición de mi tema referente a la remediación de un suelo de la cuenca alta del río de Bogotá contaminado con metales pesados, cadmio y plomo. Para ello, primeramente quiero introducir con un glosario referente a lo que es el suelo, y se dice que el suelo es un conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre capaz de sostener la vida vegetal. En lo referente a cuenca, es un territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. Lo que quiere decir que un río es una corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otro río o en un lago o en un mar. Muy bien, referente a la remediación, se refiere a la remoción de la contaminación o de contaminantes del medio ambiente, como puede ser suelo, aguas subterráneas, sedimentos o aguas de la superficie. La protección general de la salud humana y del ambiente o de las tierras provistas para el desarrollo. ¿Qué se refiere con lo que es contaminar? Es alterar nocivamente a la pureza las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes que pueden ser químicos o físicos. Aquí tenemos el término de metales pesados y se dice que son en general tóxicos para los seres humanos y además su característica de ser bioacumulativos, ya que no pueden ser eliminados por el cuerpo, provoca que las concentraciones permitidas en el agua de consumo humano sean muy pequeñas. Referente a lo que es una fitorremediación, que va a tratar nuestro tema. La fitorremediación es una metodología dentro de la biorremediación que consiste en el uso de especies vegetales que, debido a su capacidad de absorber, volatilizar, tolerar y acumular altas concentraciones de contaminantes, permiten la remoción de los mismos. Esta práctica se diferencia de otras ya que la caracteriza el ser económicamente factible. No es compleja y limpia muchas veces estos contaminantes. También se refiere a que no necesita una gran infraestructura para realizar su aplicación. En lo que se refiere a la fitoextracción, es una tecnología que se fundamenta en el uso de plantas acumuladores de elementos tóxicos o compuestos inorgánicos para retirarlos del suelo mediante su absorción y concentración en las partes cosechables. Muy bien, como introducción para esta exposición, la contaminación de los suelos es un tema que debe ser estudiado de forma indefinida con el fin de desarrollar soluciones de pro en mejorar las condiciones del medio ambiente. El impacto y el nivel de deterioro de estos tipos de suelos para su uso agrícola y ganadero se debe aplicar diferentes metodologías que puedan permitir en un periodo relativamente corto que se mejore la calidad de estos y de igual manera se reduzcan los niveles de contaminantes del mismo. Para la sección de una alternativa de descontaminación, se hace necesario que ésta persevere la estructura física y las propiedades biológicas del suelo, además de tener en cuenta el tipo de contaminación que se enfrenta y las contaminaciones del suelo y de la zona en general. Muy bien, definiendo el problema del lugar en donde se dio esto, es que en Colombia se han determinado zonas contaminadas con diferentes elementos, entre los que se encuentran los metales pesados como cadmio, plomo, mercurio, selenio, entre otros, que tienen consecuencias negativas para el ambiente. Uno de los casos se encuentra en el municipio de Útica, Cundinamarca, específicamente en la finca Foratera Alta.
en donde se han encontrado un alto contenido de metales pesados en el interior del suelo, los cuales están generando efectos negativos en la producción agrícola y ganadera. Se presume que aguas hacia arriba hay actividad minera, tal vez ilegal, y por ello estos metales están llegando aguas hacia abajo hasta esta zona y produciendo la contaminación de los suelos y por ende la afectación a la producción agrícola y ganadera. Los altos niveles de metales pesados también presentes en este suelo y en el agua, utilizados para riego agrícola, radican principalmente que pueden ser acumulados en estos sistemas de suma importancia para la agricultura por su carácter de no ser biodegradables, la toxicidad que tienen y su biodisponibilidad pueden resultar peligrosos para la vida. Cuando el contenido de los metales pesados en el suelo alcanzan niveles que rebasan los límites máximos permitidos, causan efectos inmediatamente perjudiciales, como la inhibición del crecimiento normal, el desarrollo de plantas se ve afectado, un disturbio funcional en los componentes del ambiente, así como la disminución de la población microbiana necesaria en el suelo para la vida. Bien. Hablando sobre la ubicación donde se realizó este proyecto, el proyecto se realizó en Útica, el cual es un municipio que está ubicado al noroeste del departamento de Cundinamarca, en la provincia de Gualibá, con una altura aproximada de los 400 a 1600 metros sobre el nivel del mar. El área aproximada de este municipio es de 9.233 hectáreas, que corresponde a una superficie de 9.029 hectáreas rurales y 204 hectáreas urbanas. Muy bien, lo que se hizo en este estudio, se aplicó una metodología que va en fases. Primeramente, aquí en la fase 1 se realizó una recopilación y revisión de documentación e información secundaria. En esta etapa lo que se hizo básicamente fue buscar e indagar en documentos de todo aspecto, ya sean generales o elementos de interés con respecto al municipio, sus aspectos demográficos, sus aspectos geográficos propios de la zona, la finca donde se va a realizar este estudio e información relevante a los metales pesados, su relación con el suelo y las plantas y normativa aplicable para la temática tratada. Dentro de la metodología se encuentra una fase 2, que está relacionada a la ubicación y reconocimiento de la zona de estudio. Esto se realizó en campo. Básicamente se realizó el reconocimiento de la zona específica de estudio y se seleccionaron 3 lotes con características geomorfológicas específicas. Aquí podemos observar una fotografía. Entonces, el primero se encuentra cercano al cauce del estrecho, cercano al río. El segundo es un suelo de tipo montañoso y finalmente el tercero es una zona con poca pendiente que se encuentra alejada del cauce estrecho o que se encuentra alejada del río. Esa correspondía a nuestra fase 1. Siguiendo en ello, tomamos camino hacia una fase 2, que fue el camino de la toma de muestras en el suelo en una fase inicial. Para esto se realizó métodos analíticos aplicados en un laboratorio propiamente para esta investigación, y para el muestreo se determinaron, como se mencionaba, 3 lotes. En cada uno se realizaron 8 apiques para determinar la variabilidad del suelo en cada lote. Aquí vemos un ejemplo claro en la foto izquierda de cómo se realizaron las excavaciones para poder extraer las muestras de suelo en una parte inicial, ¿sí? Y en la parte derecha vemos al personal tomando las muestras. Muy bien, aquí en la diapositiva,
¿sí? Podemos ver un cuadro de coordenadas y cómo se ha dividido estos tres lotes que antes mencionábamos. El lote 1, lote 2 y lote 3, y cada uno de los puntos de muestreo con sus coordenadas. Muy bien, para la fase 2. En esta fase 2 se realizó también un análisis del suelo. ¿Cuáles fueron estos? Se hicieron análisis físicos como procedimientos de textura, procedimientos de humedad del suelo. Ya esto lo aplicamos en las muestras del suelo que fueron recogidas. En cada una de ellas se aplica esto, el procedimiento de densidad real y el procedimiento de densidad aparente. También se han aplicado análisis químicos como procedimientos del pH, procedimientos de la conductividad eléctrica en el suelo, procedimientos de la capacidad de intercambio catiónico, procedimientos de carbono orgánico, ¿sí? Procedimientos para el análisis de elementos menores y metales pesados y procedimientos para el selenio. También en la fase 2, en la que corresponde al análisis del suelo, se procedió a realizar una siembra, ¿sí? En cada uno de los tres lotes. Entonces, se establecieron lugares donde se realizaron siembras de semillas, realizando los tratamientos y como se muestra en el mapa de muestras, que anteriormente les mencionaba, se dividía en tres lotes. Muy bien, entonces en el lote 1 se dio el tratamiento 1 con este tipo de plantas llamadas Brachiaria decumbens, y el tratamiento 2 se aplicaron semillas Mombanzai. El tratamiento 3, en cambio, en el lote 3, se realizó una combinación de ambas semillas. Como una fase 3, se tienen las tomas de muestra en la zona de estudio, ¿sí? Para esto se realizaron dos tomas de muestras en situ, o sea, en el lugar de estudio, para el control y el análisis del suelo. En la primera se realizará al mes y medio de haber realizado la siembra de las especies, y en el segundo se realizará a los 4 meses después de haber realizado el cultivo en los diferentes lotes ubicados en la finca Furatera Alta en Útica, ¿sí? Entonces, estas tomas de muestras son ya de los suelos donde se viene a plantar cada uno de los tratamientos que se mencionaron anteriormente. En total fueron 3 tratamientos. Y para ello se va a analizar los suelos, ¿sí? A través de estas tomas de muestras. Muy bien. En la medición, en lo que requiera a la medición, se hizo con el porcentaje de germinación de las especies sembradas por unidad de área. También se observó y también se hizo un seguimiento en el desarrollo de las plantas en cuanto a la altura, su robustez, su permanencia, y por último se determinó las concentraciones de metales pesados contenidos en la materia vegetal. Bien, como fase 4 se hizo una evaluación y un análisis de resultados, ¿sí? Aquí en esta tabla podemos presenciar los puntos, su código, la clase y textura del suelo que se llevó para hacer un muestreo y el color que este mismo tenía. Entonces, como vemos, tenemos aquí los 3 lotes antes mencionados. El lote 1 es lote La Laguna, el lote 2 es lote El Churrusco y el 3 es lote El Plan. ¿Sí? Cada uno tiene su código y se realizaron 3 muestreos, llegando a tener una clase y textura desde arcilloso, arcilloso limoso, ¿sí? Y también colores como grises, gris oscuro, verde con un poco de gris, gris oscuro, como les decía. Muy bien, siguiendo al análisis de resultados en la fase inicial, tenemos la humedad, la porosidad y el pH. La humedad en el lote 1 se ve por arriba de los 70%, mientras que en el lote 2 tenemos una humedad casi cercana al 30% y el lote 3 una humedad superior al 40%. En la porosidad,
Se puede notar que son terrenos que tienen una gran porosidad, mayor o casi cercana al 50%, y aquí vemos una línea, una primera línea, que significa que una línea roja señalando que tienen una alta porosidad, por lo cual el investigador afirma que esta porosidad le puede dar un gran desarrollo a las plantas, al crecimiento de sus raíces, a la aireación del propio suelo. Y un pH, sí tenemos una línea roja donde nos va a mostrar cuando esté neutro, una línea verde cuando esté ligeramente alcalino y una línea azul que cuando esté medianamente alcalino, ¿sí? Entonces, el lote número 3 se encuentra dentro de esta última, que es la medianamente alcalino, y el lote número 2 supera al nivel neutro, ¿sí? Mientras que el lote 1 se encuentra por encima del ligeramente alcalino o casi cercano. Muy bien, aquí tenemos la conductividad. Recordemos que estos son ensayos realizados en el suelo en una fase inicial. La conductividad está dentro de lo normal. En el lote 1 se puede ver que casi llega al límite, ¿sí? Está casi en el límite la conductividad de este suelo y todos sobrepasan la medida normal, que es del 2.0 ds sobre m. Muy bien, también tenemos el carbono orgánico en un porcentaje, aquí lo ha medido, y la línea roja indica que está abajo, la línea verde que tiene un carbono orgánico medio. El lote 1, que es el más cercano a la quebrada, indica que tiene un carbono orgánico superior al 2%, mientras los otros son bajos, entre un 1.3% de carbono orgánico. Seguidamente tenemos el nitrógeno total, en el cual el lote número 1 se encuentra en un porcentaje medio que es el 0.02%, el más bajo llega a ser el lote número 2 que está por debajo del 0.1%. También se han realizado análisis de la capacidad de intercambio catiónico, en el cual supera el lote medio, ¿sí?, a los demás con un 18.0 y los demás, el primero y el tercero, están casi cercanos a esos números, ¿sí?, en un rango de 16 a 20.0 respectivamente. Muy bien. También se analizaron estos análisis en suelo como son el zinc, el cobre y en plantas también. Muy bien, en zinc, en el suelo, supera el límite según la metodología de Luisiana que se fue aplicada y según la normativa del Estado de Colombia, superan en porcentajes de zinc estos suelos. Al igual que en cobre, claramente se ve que supera la normativa permitida por el Estado de Colombia, se representa en una línea horizontal verde. Ahí lo vemos que los tres lotes están por arriba en miligramos por kilogramo, ¿sí? Están cerca de los 500 miligramos por kilogramo. Mientras que en las plantas, el zinc, así mismo como en el suelo, supera el límite permitido. Podemos ver una franja roja y cómo se exceden, ¿sí?, de los 100 miligramos por kilogramo que está permitidos. Estos tienen cerca de 800 y lo mínimo es 700 miligramos por kilogramo que contienen estas plantas en sí, al igual que cobre. El cobre en las plantas, su límite debería estar por debajo del 50.0 miligramos por kilogramo y esta se encuentra en un rango de 200 a 300 miligramos por kilogramo. Claramente un excedente en estos minerales. Muy bien, en lo que se analizó respecto al cromo. Respecto al cromo en el suelo, se puede ver que según la normativa de Colombia, la línea verde está un poco por arriba, cerca de los 150, cuando los 100 son permitidos, los 100 miligramos por kilogramo,
y el límite según Luisiana son los 500 miligramos por kilogramo. O sea, según la otra normativa se puede permitir una gran cantidad, sin embargo, la normativa de Colombia solo permite hasta 100 miligramos por kilogramo. Referente al cadmio, encontramos que ahí sí se encuentran sobrepasados los niveles en los 3 lotes. En los 3 lotes, siendo el más alto el lote número 1 con 250 miligramos por kilogramo. Sí, mientras que en las plantas, según el análisis que se hizo, no han tenido absorción de cromo, por eso se ha dejado este cuadro en blanco, mientras que el cadmio se ha sido absorbido en grandes niveles, viendo que en el más alto se da en el lote número 1, que es el que está más cercano a la cuenca, al río, el más cercano. Aquí se evidencia un 30 miligramos por kilogramo y hasta llegar a 5 miligramos por kilogramo que se presenta en el lote más lejano. Muy bien, también se han medido los porcentajes de germinación en estos suelos. Como recordaremos, en la fase que se realizó la siembra de las plantas, también se debe ir midiendo cómo van creciendo ellas. Por eso se da este estudio del porcentaje de germinación, y en la gráfica que se evidencia aquí se observa el promedio de porcentajes, como decíamos, de la germinación de las siembras sembradas en los lotes La Laguna, Chorrusco, El Plan, analizando semanalmente y durante 4 meses, que corresponde al tiempo en el que se aplicó el tratamiento para la descontaminación del suelo, y de acuerdo a lo expresado, se afirma que el porcentaje de germinación de las semillas final fue de un 70% para la mombaza, el 75% para la brachiaria de Cumbens, y la de Cumbensi de 72% para las combinadas. Sí, claramente se ve que han tenido una buena germinación. En esta presente imagen se ve este muestreo de control que anteriormente lo analizábamos en un cuadro de germinación. Ahora lo podemos ver en imágenes. Claramente el primer lote referente a la laguna presenta buenas plantas, ¿sí? Según el análisis presenta un 75%. El lote número 2 correspondiente a Churrusco, igualmente en las imágenes se ve un buen desarrollo de las plantas. Según el cuadro, este presenta un 70% de germinación, y el lote número 3, que ya viene a ser una combinación de ambas plantas, tiene una germinación del 72%. Este lote se llama El Plan. También se midió el pH del suelo en esta fase, como les decíamos, de cada uno de estos suelos. Entonces, el pH más bajo se encuentra por debajo del neutro, se encuentra en el lote número 2, que sería el lote Churrusco, y el pH más alto, que sobrepasa ligeramente alcalino, se encuentra en el tercer lote, que es el lote El Plan, mientras que el primer lote se encuentra dentro del rango neutro, y este es el lote La Laguna. Ahí vemos, en cambio, un muestreo final que, como se describía, ya es a los 130 días, en donde se ve ya un completo desarrollo de estas plantas. Primer lote, La Laguna, se los ve que han incrementado, sí, su grosor, su tamaño, al igualmente que en el segundo lote, que es el Churrusco, en el tercer lote, que es El Plan. Y también en estos días, en los 130 días, se ha analizado el pH de este suelo para ver cómo ha ido trabajando. Ahora se analiza que se encuentra entre medianamente ácido el segundo lote, y en neutro se mantiene el primer lote, mientras que el tercer lote ha disminuido, sí, su pH de lo que antes estaba cercano a ligeramente alcalino, ahora se encuentra muy por debajo de ello. Analizando lo que fueron los resultados de compilación de muestreo de los metales pesados, en el lote La Laguna, como vemos en el presente gráfico,
Se presentó una disminución en la concentración de elementos de cadmio en este lote, pero aún no se denota que el valor promedio obtenido en el muestreo final es muy alto, sobrepasando el límite admisible por la norma 29B de Luisiana, presentada por la línea roja, y del nivel genérico de referencia representado por la línea verde. ¿Sí? Aún se encuentran muy altos, como vemos en el gráfico. Seguimos ahora con el lote churrusco. Se ilustra una disminución en las concentraciones de elemento de cadmio en este lote, pero se denota que el muestreo final no se registró un valor de concentración para este metal en el suelo, lo cual es muy favorable y determina que este suelo no se encuentra contaminado por este metal al finalizar el estudio. En el tercer lote, que es el plan, se ilustra una disminución en la concentración del elemento cadmio en este lote, pero se denota que el valor promedio de este metal en el muestreo final registra un valor que aún supera el límite permisible de Luisiana, representado con una línea roja, como lo vemos ahí, y el nivel genérico de referencia de la CONAMA, representado por una línea verde. Entonces, aún aquí en el tercer lote existe un excedente, sin embargo, se aprecia una disminución. Los valores obtenidos en los tres lotes muestran una disminución de las concentraciones de cadmio teniendo relación directa con dicho metal, aumento de su solubilidad con la disminución del pH, y esto permitió que ese metal pudiera movilizarse a través de la materia vegetal de forma tal que se pudo disminuir su concentración en los diferentes lotes. Aquí tenemos los gráficos de la materia vegetal en donde se representa el cadmio y los lotes réplicas. Entonces, aquellas franjas que están de color café oscuro son el muestreo inicial y el muestreo final son las colores crema, ¿sí? En cada uno de los tres lotes se aprecia el cadmio en miligramo por kilogramo, ¿sí? Y en cada uno de los lotes. A continuación también se muestra la cantidad de plomo que se ha analizado en cada uno de estos lotes. El plomo, como se observa en el primer gráfico, tuvo una disminución en la concentración de elementos, pero aún se denota que el valor promedio obtenido en el muestreo final es muy alto, sobrepasando el límite admisible de la norma 29B de Luisiana, representada por la línea roja, como lo vemos ahí, y el nivel genérico de referencia de CONAMA, representado por la línea verde, lo cual está condicionado a este suelo que continúa teniendo un pH alcalino, lo cual implica que en compañía de compuestos orgánicos, formen complejos solubles, convirtiéndose en una amenaza para los acuíferos. Esto resulta negativo para el ambiente debido a que el contenido de sustancias tóxicas en el agua puede contener, ya que está posibilitando la generación de efectos nocivos sobre la salud. El gráfico número 2 a la derecha corresponde al lote churrusco y en la gráfica se ilustra una disminución en lo que es la concentración de los elementos de plomo que estamos analizando. El suelo sigue contaminado excesivamente por este metal, sobrepasa el límite establecido por la norma Luisiana y por la norma CONAMA, que se muestran respectivamente con sus líneas, ¿sí? En horizontal. Se debe tener en cuenta también que aquí ha disminuido el pH. Puede que este elemento esté precipitado en el suelo causando amenaza directa a la humanidad o que se haya hecho más soluble y esté más disponible para ser absorbido por las plantas. Finalmente, en el cuadro de abajo, el nivel de plomo aún también se puede ver cómo sobrepasa la norma Luisiana y la NGR o CONAMA, que están representadas con sus líneas. Este también está condicionado por su pH y se denota que este suelo es alcalino y que no permite movilizar gran parte de este metal. Aunque el pH a través del tiempo disminuyó, se logra evidenciar que de todas maneras el plomo es un elemento de movilidad baja, además que contiene materia orgánica condicionada a que éste se encuentre concentrado en los primeros centímetros del suelo y que aún se logre la remoción de se registran valores muy altos de este metal. Como el agua de riego tiene alto contenido de este metal, es más complicado reducir la concentración de dicho en la zona.
Muy bien, a continuación se presenta un cuadro referente a lo que es el porcentaje de remoción en cada uno de ellos. Se denotó que en el primer punto de muestreo el porcentaje de remoción es bajo y esto se atribuye a que es el lote más cercano a la quebrada que se asume viene la contaminación y se le atribuye la contaminación al suelo de este lote número 1. En el segundo punto, que es el lote número 2 representado por esta columna roja, ¿verdad? Se muestra que tiene una remoción excelente, siendo una totalidad de este metal y teniendo en cuenta que este es el lote más alejado de esta quebrada. El tercer punto de muestreo tiene una remoción mayor al 50%, como se lo ve ahí, porcentaje de remoción por el punto de muestreo supera el 50% e indica que si se continúa con el tratamiento existe la probabilidad de remover en su totalidad el contaminante. Muy bien, referente a las conclusiones de este proyecto es que los valores de pH iniciales en los tres lotes fueron de 7,9, 7,6 y 8,5 y los valores después del tratamiento con estas plantas fueron de 7,4, 6,1 y 7,8, lo cual demuestra que el pH disminuyó a través del tiempo y teniendo gran influencia en cuanto a la movilidad de metales en el suelo, ya que a medida de este valor fue menor, se logró una disminución en la concentración de los metales pesados. El tratamiento con combinación de semillas en el análisis foliar no mostró una función hiperacumuladora, aunque registró valores a los mayores detectados en el material vegetal de la zona inicialmente, que son para cadmio y plomo, de un 51.6 miligramos por kilogramo y 265 miligramos por kilogramo para el lote de la laguna, 20.7 y 128.3 miligramos por kilogramo para el lote churrusco y 18.7 a 265 miligramos por kilogramo para el lote el plan. En comparación con los obtenidos al final del tratamiento, que es para el cadmio y plomo, son 63.54 y 248 miligramos por kilogramo para el lote la laguna. Tenemos también el 25.7 miligramos por kilogramo y 132.9 miligramos por kilogramo para el lote churrusco. Y finalmente 23.2 y 238.2 miligramos por kilogramo para el lote plan. Entonces, es importante resaltar que las especies utilizadas dentro de este estudio son una buena alternativa para la disminución de la contaminación del cadmio, sí, en poco para el plomo, debido a esta zona que se encontró, ¿verdad? Que incluso ellos realizan un riego con el agua propiamente contaminada con este metal, entonces se tuvo una mayor dificultad, mientras que sí hay una gran efectividad en lo que respecta al cadmio, ya que acumula y tolera altas concentraciones estas plantas de este elemento descontaminando el suelo. La fitorremediación también es un tratamiento como la fitoextracción, es buena ya que a partir de la metodología se puede descontaminar un suelo al disminuir la concentración de metales, siempre y cuando las especies utilizadas como el tratamiento no sean suministradas como alimento para el ganado debido a las altas concentraciones de metales que tienen en sus tejidos. Es así como este proyecto pudo demostrar que a través de estas plantas se pudo descontaminar el suelo, se pudieron disminuir las contaminaciones de cadmio, si bien las de plomo se vieron variadas un poco, pero también influyó que la población de esta localidad realizaba riegos, como se explicaba, con agua propiamente contaminada con estos metales. Sí, es importante también recalcar que, como se decía en la conclusión, estas plantas efectivamente ayudan a descontaminar el suelo, pero estas plantas ya no sirven para un consumo de los animales propios del sector, ¿sí? Ya que tienen metales pesados en ellos. Sin más, agradezco por la presente atención que han tenido a la exposición que he realizado y deseo que tengan un buen día.